Buenas noches, amados hermanos. Es una bendición y honor poder dirigirme a ustedes hoy lunes 22 de septiembre para continuar compartiendo el primer libro de Samuel, capítulo 21. Antes de iniciar el desarrollo del capítulo 21, por favor, quisiera que me acompañen en la lectura de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versos 16 y 17, para comprender mejor por qué el Señor guió a registrar en la Biblia no solo los acontecimientos buenos y bonitos, sino que, como veremos en este capítulo 21, también se registraron acontecimientos tristes, desagradables, temores, debilidades y errores que cometió David. Una preciosa vida del que se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Leamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es bajo la luz de este pasaje, amados hermanos, que el Señor en su infinito amor y misericordia nos dice que toda su Escritura es útil para enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos y prepararnos para toda buena obra. Así que, estudiando lo que David vivió en este momento histórico, nos ayudará a comprender que no hay diferencia en la naturaleza humana. Tanto David, ustedes y yo, somos sujetos a debilidades humanas. Esto, hermanos, no es justificación para que digamos o pensemos, si David mintió, engañó y pecó, también podemos hacerlo. Y luego pedirle perdón al Señor. No, hermanos, no es así. Porque ahora nosotros tenemos la voluntad del Señor escrita en la Biblia y en nuestro corazón. Y eso es una ventaja para nosotros, sus hijos, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Él nos ha perdonado de nuestra vida pasada, nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha dejado por escrito sus mandamientos, voluntad para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Cuando a través de este pasaje bíblico el Señor nos dice en su palabra que es útil para enseñar, significa que la Biblia proporciona la verdad y la doctrina correcta para que podamos entender quién es Dios y cómo debemos de vivir. Segundo, sirve para redarguir o lo que es lo mismo reprender. La Biblia también nos ayuda a identificar nuestros errores y pecados. Tercero, sirve para corregir. La Biblia nos muestra cómo cambiar y corregir nuestro comportamiento y actitudes para que sean agradables a Dios. Cuarto, para instruir en justicia. La Biblia nos enseña a vivir una vida justa y piadosa. Quinto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, con el propósito de equiparnos para hacer buenas obras y servir a Dios. En resumen, podemos decir que el estudio de la Biblia nos sirve para nuestro conocimiento espiritual, aprendiendo a vivir una vida agradable a Dios, amándonos y edificándonos mutuamente en la fe. Cada capítulo nos muestra y enseña qué le agrada o desagrada al Señor. Su palabra confronta nuestra vida, es luz y guía en nuestro camino. Y en este capítulo 21 de Primera de Samuel estudiaremos hoy los errores cometidos por David, la mentira y el engaño del que fue presa, con los que quedaremos confrontados por el Señor, pero no para apuntarnos con su dedo, sino para darnos la oportunidad de identificar nuestros errores y pecados, reconocerlos y arrepentirnos de corazón, para pedirle perdón y apartarnos de ellos, cambiando nuestro comportamiento y actitudes. En Proverbios 28, en el versículo 13, nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia. También en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9, nos anima a confesar nuestros pecados para estar limpios ante Dios. Nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. También podemos decir que se registran estas fallas o pecados de David para recordarnos que nadie está libre de pecar. La carne es débil y nuestros pies resbalan con facilidad. Si no estamos bien agarrados del Señor, en comunión con Él cada día de nuestra vida,
Estos hechos también nos recuerdan que no hay pecados grandes ni chicos. Todos los pecados ofenden al Señor. Así que si consideramos la mentira como un pecado menor, estamos equivocados, hermanos, y debemos clamar continuamente, como Agur en el Proverbio 30, verso 8, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Entrando ya al estudio de 1 de Samuel capítulo 21, diremos que lo vamos a examinar en dos partes. La parte A, David en Nob. Y dice en los dos primeros versículos: David huye de Saúl y llega a la ciudad de Nob. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Vemos en estos dos versículos 4 aspectos relevantes. Primero, recordemos que en el capítulo anterior estudiamos que Jonatán, después de informarse sobre los verdaderos sentimientos e intenciones de su padre Saúl hacia David, acuerda un plan en el que Jonatán le dará aviso a David que tiene que irse prontamente porque su vida peligraba si es que descubría que su padre quería matarlo, haciendo uso de unas saetas que tiraría lejos de un muchacho pequeño que lo acompañaba, mientras gritaba: corre, date prisa, no te pares. Y ese mensaje era una clave para que cuando lo escuchara David, huyera. El pequeño no lo iba a entender. Es importante, hermanos, que tengamos presente que este plan entre amigos leales, íntegros, que amaban profundamente a Dios, había sido guiado por el Espíritu de Dios. En el verso 22 del capítulo anterior se resume cuando Jonatán le dice a David: mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Segundo, David tenía en ese momento aproximadamente 20 años y se fue a Nob, que estaba a mitad del camino entre Jerusalén y Gabaa, aunque el arca se encontraba todavía en Kiriat Jearim. Sin embargo, el tabernáculo, sitio principal del culto judío, había sido levantado en Nob, y Ahimelech es el mismo a quien se nombra como Ahías, bisnieto de Elí, en 1 de Samuel capítulo 14 en el verso 3, donde dice: y Ahías, o sea, Ahimelech, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí. Así que después de lo expuesto, podemos decir que David fue al lugar correcto, a la casa del Señor, con el sacerdote Ahimelech. Tercero, Ahimelech se sorprendió, se desconcertó de encontrarse con David. A Ahimelech le pareció extraño que un hombre notable como David anduviera solo por las aldeas de Judea, es decir, sin acompañamiento oficial del rey. Esto le hizo pensar que algo andaba mal, así que preguntó a David: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Al parecer, Ahimelech desconocía el conflicto entre David y Saúl. Le parecía extraño y peligroso que David viajara solo. Podemos imaginar que David lucía cansado, agotado, desaliñado. Tercero, David comienza bien. Sin embargo, por miedo, lamentablemente, miente. ¿Por qué decimos que empieza bien? Porque se va a refugiar a la ciudad de Nob, a donde está el sacerdote Ahimelech. Pero luego lamentablemente miente y le responde a Ahimelech: el rey me ha encomendado un asunto. David fue a un buen lugar, a la casa del Señor, buscando refugio y alimento, pero mintió para protegerse. Sus pies resbalaron. David
profundizó su mentira al poner palabras falsas en boca de Saúl para crear un ambiente de secretismo. David inventa una historia sobre una misión secreta del rey para justificar su presencia cuando dice: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. David pasaba tiempos de persecución y en su desesperación y angustia recurre a la mentira, al engaño. Y estos pecados de David se registraron para advertirnos que ningún hombre está libre de pecar, por lo que tenemos que clamar al Espíritu Santo su guía y ayuda constantemente en nuestro caminar. Solo el Señor Jesucristo no conoció pecado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pasando al punto de si David estaba solo o en compañía, haciendo el estudio vemos que si bien es cierto David llegó a casa del sacerdote Ahimelech, tal como lo dice en el versículo 2, solo le acompañaban en el viaje unos criados a los que les señaló cierto lugar para que se quedasen. Claro está que no eran acompañamiento oficial del rey, por lo que quizás se use la expresión que estaba solo. Sin embargo, apoyándonos en el pasaje de Mateo, capítulo 12, los versículos del 1 al 4, podemos deducir que le acompañaban unas personas. Leamos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él, y pongamos atención en lo que continúa, hermanos, ¿no habéis leído qué hizo David cuando con él y con los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Acá dice claramente, no le era lícito comer a él, ni con lo que con él estaban. O sea, estaba acompañado. En muchos sentidos, en nuestro entendimiento humano, podemos comprender por qué David mintió. David responde atemorizado ante la amenaza que representaba el rey Saúl. Quizá muchos de nosotros habríamos hecho lo mismo o peor en una situación de persecución, donde nuestra vida peligre. Sin embargo, sabemos que todo pecado tiene consecuencia y veremos más adelante, como consecuencias de la mentira de David, la muerte del sacerdote Ahimelech. Pensemos solo por un momento qué hubiera pasado si David le hubiera respondido con la verdad, contándole los hechos tal y como se produjeron. Entonces el sacerdote Ahimelech hubiera sabido cómo actuar correctamente protegiendo su vida. Dios requiere que la verdad distinga siempre a los suyos, aún en los mayores peligros. Ninguna mentira se justifica. La mentira es un pecado, es engaño, es falsedad y forma parte del carácter de Satanás. David no se comportó como era debido. Le dijo a Ahimelech una grave mentira, que Saúl le había encomendado asuntos y que había de guardar secreto, por lo tanto no se atrevía a comunicarle ni siquiera a él. Esto era falso. ¿Qué diremos? La Escritura no lo oculta. Fue una acción mal hecha y tuvo consecuencias nefastas, pues ocasionó la muerte de los sacerdotes del Señor, como David recordó después con pesar en el capítulo siguiente, en el capítulo 22, en el versículo 22. Era innecesario que le mintiera al sacerdote, pues podemos suponer que si le hubiera dicho la verdad, el sacerdote Ahimelech le habría protegido y ayudado con la misma prontitud, y habría sabido aconsejarlo y consultar a Dios por él. Nunca consideremos, ni siquiera en casos extremos, mentir para protegernos o para ocasionar daño a otros, porque esto es muy grave, hermanos.
ya que estaríamos aplicando el dicho, el fin justifica los medios. Y esto nos puede llevar a cometer grandes atrocidades. Si bien es cierto, estamos ahora estudiando un capítulo donde se registran momentos difíciles por los que pasó David, perseguido y amenazado de muerte por el rey Saúl, lamentablemente veremos en esas circunstancias que en su debilidad humana su fe decae y peca mintiendo y engañando, y como consecuencia de sus pecados cosecha frutos amargos de angustia, miedo, desconfianza. También podemos estar seguros que por el infinito amor y misericordia del Señor, David, capítulos más adelante, recibe la oportunidad de lamentarse y llorar amargamente por sus acciones y se arrepiente, pidiéndole a Dios que lo perdone, lo limpie de sus pecados y le restaure el gozo de su salvación. Confesar nuestros pecados con arrepentimiento de corazón para ponernos a cuentas con el Señor es lo que conviene a un hijo de Dios para continuar la carrera de fe a la que hemos sido llamados. En el Salmo 32, en los versículos 5 y 6, dice: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Vemos en este precioso pasaje escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor en su infinita misericordia da el perdón. Se lo dio a David y nos los da a ti y a mí, si nos arrepentimos y le pedimos perdón. También nos da su protección, nos guarda del enemigo y nos da entendimiento sobre el camino que debemos seguir. Sigamos escuchando lo que nos dice a continuación en los versos del 7 al 11 de este mismo Salmo 35. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados como cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Tengamos siempre presente, hermanos, que nuestra carne es débil, y recordemos que el Señor dejó registrado este lamentable tiempo vivido por David para advertirnos de las debilidades humanas, para mostrarnos las consecuencias del pecado, para mantenernos alertas y que no caigamos fácilmente, dependiendo continuamente de la gracia de Dios, con humildad, también para darnos esperanza y consuelo. Tenemos un Dios misericordioso. Si Dios pudo levantar, perdonar y seguir usando a personas que fallaron, como David, también puede hacerlo con nosotros. Él no quiere que nos quedemos postrados. Qué bueno saber, hermanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Antes de pasar al siguiente punto, amados hermanos, hagamos un pequeño alto para revisar si el Señor nos está hablando con esta palabra. Y espero que así sea. Vayamos prontamente al Señor con arrepentimiento de corazón y pidamos perdón al Señor, Dios Todopoderoso. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Sí, hermanos, porque pecamos continuamente, ya sea de palabra, de obra, o aún de omisión, dejando de hacer algo bueno, agradable a Dios. Pecamos muchas veces con el pensamiento. El Señor nos perdone. Continuando con Primera de Samuel, capítulo 21, leamos los versículos del 3 al 6. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado.
pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. En este pasaje vemos que a causa del hambre que tenía David, pide pan, pero el sacerdote Ahimelech solo tenía el pan de la proposición consagrado al Señor. Y una vez que éste se cambiaba por el pan fresco, quedaba para alimento de los sacerdotes. Pero considerando la necesidad humana y en un acto de misericordia, se los da a David. Examinemos el pedido de David cuando le dice al sacerdote Ahimelech: A. Dame 5 panes. Esto denota claramente que cuando David llegó al tabernáculo de Nob, tenía hambre y sabía que necesitaba comida tanto para ese momento como para más tarde. También puede ser porque tenía que compartir con sus criados. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que simboliza el número 5. El número 5 se refiere principalmente a la gracia de Dios y su favor inmerecido hacia la humanidad, especialmente a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que otorga la salvación, perdón y la ayuda del Espíritu Santo para andar una vida agradable al Señor. B. El sacerdote le responde: no hay pan común a la mano, pero tengo solamente pan sagrado. El tabernáculo del Señor tenía una mesa que contenía 12 panes. El pan sagrado era una ofrenda perpetua que se reemplazaba cada día de reposo. Simbolizaban la comunión continua de Dios con Israel. Después de haber sido retirado de la presencia de Dios, el pan se volvía común para los sacerdotes y su familia, que eran los únicos autorizados a comerlo según la ley. En un acto de gracia, Ahimelech entiende la situación de necesidad de David, por lo que éste le había expuesto, y siendo su situación excepcional, decide darle el pan con una condición, por lo que le dice, en el punto C: si los criados al menos se han guardado de mujeres. El pan de la proposición no debía tratarse a la ligera. De hecho, una vez reemplazado, debía ser comido por los sacerdotes. Los sacerdotes podían comer el pan de la proposición. Establecía el principio que debe considerarse sagrado y no pueden distribuirse a la ligera. Comer el pan de la proposición era comer el pan de Dios en la casa de Dios como amigo e invitado del Señor, disfrutando de su hospitalidad. En esa cultura, comer juntos forjaba un vínculo de amistad permanente y sagrado, como lo podemos ver en Levítico 24:9, que dice sobre el tema: y serán de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Así que Ahimelech le pidió a David un nivel básico de pureza ceremonial antes de entregarle el pan de la proposición. En el punto D, tenemos que David contesta: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, con lo cual David le asegura al sacerdote que ni él ni sus hombres habían tenido relaciones con mujeres esos días. Por lo tanto, estaban puros para comer el pan, cumpliendo así con la pureza ceremonial. Punto E. Finalmente vemos en este pasaje que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había más pan sino el pan de la proposición. Al darle el pan a David, Ahimelech rompió con la costumbre sacerdotal, pero no con la palabra de Dios. Comprendió correctamente que la necesidad humana era más importante que la observancia levítica. La misericordia de Dios supera a los rituales, y es Dios quien provee en la necesidad. Pasemos ahora, hermanos, a los versículos del 7 al 9, donde veremos que David recibe una espada y es descubierto por uno de los oficiales reales de Saúl.
Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Recordemos a quién era Doeg Edomita. En el verso 7 nos encontramos con este personaje. Era el principal de los pastores de Saúl. Y no era israelita, sino edomita. Dice que era el principal de los pastores, que se puede decir también como jefe. Y el jefe tiene siempre poder. Llama la atención que se diga que estaba detenido ante el Señor. Por lo que vemos de Doeg y su carácter, es difícil pensar que realizara un verdadero servicio espiritual ante el Señor en el tabernáculo. Probablemente estaba cumpliendo algún requisito ceremonial relacionado con su empleo para el rey de Israel. Y más adelante, en el siguiente capítulo, estudiaremos que este Doeg Edomita es un testigo peligroso contra David y Ahimelech. Doeg Edomita representa a las personas que observan con malas intenciones, por lo que debemos ser prudentes en nuestras palabras y acciones, siendo siempre de buen testimonio, confiando en que Dios nos dará discernimiento frente a las personas que buscan hacernos daño. Como veremos, Doeg Edomita en el capítulo 22, que denuncia a David ante Saúl diciendo que el sacerdote Ahimelech lo había ayudado, ocasionando la muerte así de los sacerdotes de Jehová. Otra frase importante que encontramos en este pasaje: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Podemos entender que David quería un arma porque estaba asustado y necesitaba algo para defenderse. Al encontrar solamente la espada de Goliat, el Señor quería darle una lección, recordarle la victoria que había tenido por mano de Jehová sobre el gigante. Sin la intervención divina, hubiera sido imposible que David pudiera vencer. Lo logró porque David confiaba en ese momento en el Señor. Mientras que ahora su fe se había debilitado, lo que no es lo mismo que decir que había dejado de creer en Dios. No, hermanos. David seguía creyendo en Dios, aún en sus pocas fuerzas, pero por miedo a Saúl y a perder su vida, si Doeg Edomita le contaba a Saúl acerca de su paradero, sigue huyendo y mintiendo. Hermanos amados, en la actualidad nos puede estar pasando situaciones similares, donde el temor, el miedo, la angustia, la preocupación, la desesperación ante cualquier adversidad de cualquier índole, ya sea económica, de salud, familiar, sentimental, etc., nos está debilitando y llenando de temores y miedos que nos lleva poco a poco a enfriarnos en nuestra relación con el Señor. Prestemos mucha atención. No es casualidad que el Señor nos esté advirtiendo. Clamemos al Señor para que su Espíritu Santo nos alumbre, redarguya nuestro corazón y podamos pedirle su pronto auxilio y su perdón. Es de vital importancia que clamemos cada día de nuestras vidas y nos ejercitemos a la luz de su palabra para mantenernos firmes en el Señor, no permitiendo que los miedos nos hagan desviar del camino recto que nos lleva hacia el Padre. El Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos reconocer como el salmista en el Salmo 119, en el versículo 15, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vivimos tiempos difíciles y peligrosos, pero podemos estar seguros en el Señor. Él es nuestra torre fuerte, nuestro castillo y libertador. Sus ojos recorren toda la tierra y sus oídos oyen el clamor de sus hijos. En el mismo Salmo 119, en los versos 109 al 112, dice: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos,
pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, hermanos, recordemos que Dios ya nos libró antes de tantas caídas que hemos tenido, de tantos errores, de tantos peligros que hemos vivido, y eso aumentará nuestra confianza en Él. Volviendo al pasaje narrado en los versículos del 7 al 9, podemos decir que es sumamente doloroso ver a alguien como David, que tenía una fe muy elevada, cuando se enfrentó a Goliat, como tiempo después su fe es debilitada por miedo a Saúl, llegando a creer que las mentiras y los engaños lo protegerían. ¿Qué podemos decir de la espada de Goliat? David se alegró de tener una buena arma. No hay otra igual, dijo. David podía tener la espada de Goliat en su arsenal, pero estaría mejor equipado si tuviera la fe con que en otros tiempos mató a Goliat. David ya la había usado antes, después de haber vencido a Goliat con una honda y una piedra. Dice en 1 Samuel, en el capítulo 17, versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Habían pasado varios años ya de este evento. Ahora David había alcanzado la fuerza y estatura para usarla. Dios había adiestrado sus manos para la batalla, como dice en el Salmo 18:34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Otra expresión importante que hace David en este pasaje es: no hay nada igual, dámela. Saber que algo es precioso y maravilloso nos hace desearlo. Estar en un momento de prueba o estrés nos hace desear aún más. Así que la espada de Goliat fue deseada. Era un símbolo de la victoria que Dios le dio a David. Cuanto más debemos de desear la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Siempre debemos anhelarla, porque la palabra de Dios es verdad y es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hay quienes se empeñan en quitar la palabra de Dios. Otros quieren guardarla en un estante, como algo que ya está obsoleto. Piensan que ya no se aplica a la época en que vivimos. Cuán equivocados están, hermanos. La palabra de Dios es vigente, nos transmite conocimiento y verdad. Posee poder vivificador y transformador que da vida espiritual y eterna. Por lo que los hijos de Dios podemos decir siempre: no hay otro igual, dámela. Deseemos cada día más la palabra del Señor. Antes de continuar con los siguientes versículos, podemos decir que David era un hombre de gran fe y coraje. Y sin embargo, en este capítulo 21 vemos que ambos le fallaron. Cayó por miedo y cobardía por un poco de tiempo. Este pasaje bíblico está escrito no para que imitemos a David en estos momentos, sino para nuestra advertencia. El que cree estar firme, tenga cuidado de no caer, y oremos todos diariamente: Señor, no nos dejes caer en tentación. El Señor siempre está dispuesto a recibirnos, a ofrecernos su perdón, restauración, consuelo, protección y guía en el camino a seguir, si nos arrepentimos genuinamente de corazón. En Isaías capítulo 21, en el verso 13 nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor nos ayudará, nos librará y salvará de esos gigantes que nos amenazan, por su gran amor y misericordia, si esperamos y confiamos en Él. Solo en el Señor estamos seguros y estaremos seguros. Él es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro libertador, en todo tiempo y en todo lugar. Y fuera de Él nada somos.
solo simples mortales, débiles e imperfectos, totalmente falibles. Amados hermanos, el tiempo es corto y malo. El mundo está lleno de peligros. Despertemos ya y levantémonos del letargo y busquemos prontamente al Señor. En Proverbios 8, versículo 17, nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué Padre tan amoroso, misericordioso y lleno de gracia tenemos. Nos enseña cada día a través de su palabra y hoy lunes 22 de septiembre nos dice en Proverbios 8, en los versículos del 32 al 36. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defraudará su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Estoy segura que todos queremos oírlo, recibir sus consejos y guardar su camino para alcanzar su favor y hallar la vida que es Él mismo. Pasaremos ahora a la segunda parte del capítulo y veremos a David en Gat. Leamos los versículos del 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en sus danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué le habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Primero vemos que David se levantó y huyó ese día. El intento de David de protegerse con astutas mentiras en lugar de confiar en la protección de Dios no tuvo resultados duraderos, tuvo que seguir huyendo. Fue a ver a Aquis, rey de Gat. David se encontraba ahora entre los filisteos. Debió de sentirse desanimado al buscar refugio entre hombres enemigos de Israel. No tenía sentido que el hombre que se sustentaba con el pan sagrado de Dios buscara refugio entre los paganos. No tenía sentido que el hombre conforme al corazón de Dios cambiara su dirección a Gat, el pueblo natal de Goliat, más aún llevando su espada. Gat era un lugar muy arriesgado para David. En los versículos del 11 al 12 observamos la situación difícil de David en Gat. Los siervos de Aquis dicen: ¿no es este David el rey de la tierra? Los filisteos de Gat reconocieron a David como rey de la tierra de Israel. Estos hombres impíos comprendían el destino de David mejor que el rey Saúl y dijeron: ¿no cantaban de él en sus danzas, refiriéndose a los cantos y bailes en honor a David que se extendieron por la nación de Israel? Al parecer también eran populares entre los filisteos. En 1 Samuel, capítulo 18, en los versos 6 y 7, quedó registrado dicho evento y cántico. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Al oír esto, David tomó estas palabras en serio y tuvo mucho miedo. David sabía que lo habían descubierto y comprendió que el rey Aquis no dejaría ir con vida al hombre que había matado a Goliat. Por eso, en los últimos versículos del 13 al 15, encontramos que para escapar David finge estar loco. Dice que cambió su manera de comportarse. David actuó de manera extraña, arañando las puertas y dejando que la saliva le cayera sobre la barba.
Básicamente, David se humilló ante los filisteos y actuó como un loco. La saliva en la barba era convincente, porque en esa cultura los hombres consideraban esto algo que solo un hombre fuera de sí haría. Era signo de humillación y pérdida de dignidad. Esta estrategia fue un acto de astucia por parte de David para salvar su vida, ya que en aquella cultura se creía que los locos o dementes eran intocables o representaban amenaza. Ante esto, el rey Aquis le recrimina a sus siervos y le dice: ¿acaso me falta locos? ¿Por qué me lo has traído? Aquí lo desprecia creyendo que era un hombre demente y por lo tanto inofensivo. Con tono de burla dice que no necesitaba más locos en su corte y lo rechaza. Su estado era tan patético que lo deja ir. El enemigo lo descarta en lugar de matarlo. Dios lo protege aún en la debilidad. David no se libra por su fuerza o su valentía, sino por la providencia de Dios, que lo libra de la muerte. De este lamentable periodo por el que pasa David, nacen los preciosos salmos del 34 al 36, donde David expresa que buscó a Jehová y él lo libró de todos sus temores. David reconocía que su verdadera liberación venía de Dios. Las palabras de David en el Salmo 56 nos ayudan a comprender lo que sucedió aquí. El título de este salmo lo identifica como el cántico que escribió cuando los filisteos lo capturaron en Gab. David pensó que encontraría anonimato o comprensión entre los impíos, pero se equivocó. Por eso, hermanos, los invito a leer este capítulo del Salmo 56 tan pronto puedan. Este salmo describe la transición de David del temor a la alabanza de Gad. Para finalizar este capítulo podemos concluir diciendo que este pasaje bíblico nos muestra a David como un siervo de Dios con sus debilidades reales. David es el ungido de Dios y futuro rey, atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Siendo su vida amenazada por Saúl, huye sin recursos, rodeado de sus enemigos, mirando su escasez y peligrosa situación. Sus pies resbalan y peca mintiendo. Sin embargo, vemos la fidelidad de Dios mostrando que cada día da oportunidad para el arrepentimiento. Cumple sus promesas, provee y guarda los suyos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? Confiando en el Señor, aún en nuestras pocas fuerzas y escasez, ya sea económica, de salud u otras carencias. Rindámonos delante del Señor y confiemos que Dios suplirá nuestras necesidades. En Filipenses 4, en el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vemos la fidelidad de Dios en medio de la huida de David, aunque David no siempre actuó con total rectitud, como lo hemos estudiado en este capítulo. El Señor, en su infinito amor y misericordia y omnipotencia, siguió cuidando de la vida de David, porque conocía que David se arrepentía de sus pecados y le pediría perdón. Amados hermanos, el Señor nos dé un corazón tierno y humilde para Él. Pidámosle continuamente nos libre de las tentaciones, y si nuestros pies resbalan y pecamos, entonces vayamos prontamente ante el Señor para ponernos a cuenta con Él, con arrepentimiento genuino, y volvamos a empezar, teniendo la seguridad que así como cuidó de David, también cuidará de ti y de mí en tiempos de necesidad y dificultad. El Señor nunca nos dejará caídos. El Salmo 55, 22 nos dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Y sabemos, hermanos, que el justo mora en nosotros, Jesucristo el justo. En el Salmo 37, 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuán bendecidos somos, hermanos. Tenemos un Dios perfecto que obra en personas imperfectas para cumplir sus planes. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor con corazones arrepentidos por todas nuestras faltas, errores y pecados. Dios los bendiga, hermanos.
escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos